Bueno, claramente, digamos, la visión sobre la libertad que tiene la izquierda es muy distinta de la visión de la libertad que tiene el liberalismo. Para la izquierda la libertad es que me den, que me abastezcan de alimento, de energía, de educación, digamos. Lo que pasa es que esos derechos, que dice la izquierda que son derechos, Sí. alguien los tiene que pagar. Entonces, ese alguien los tiene que pagar implica que a alguien le vas a tener que cobrar impuestos, y si no lo haces, es lo que pasa en Argentina. Tenés déficit fiscal, tenés altísimos niveles de inflación o tenés una crisis de deuda, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en ese sentido, claramente que hay una visión de la libertad distinta a lo que es la visión de la libertad liberal, que implica sacame la mano de encima, déjame trabajar, ¿sí? Que es el sistema que funcionó cuando la Argentina fue top 5 países del mundo, digamos, ¿no? Y venían todos los inmigrantes, querían vivir en Argentina porque había esperanzas de ¿puedo progresar. preguntarte? Bueno, lo veníamos planteando antes de la pausa. Fue una semana con mucho movimiento en la calle, reclamos muy fuertes, y en medio de esto también el anuncio del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministro de Desarrollo Social, sobre este no otorgamiento de más, no más altas, no más planes sociales, no planes nuevos, y la intención de transformarlos estos en puestos de trabajo, de empleo genuino. Estamos con Silvia Saravia, ella es coordinadora nacional de Barrios de Pie, está aquí con nosotros. Iván Carrino, economista. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí esta noche. Comienzo con Silvia y le pregunto, por supuesto, bueno, su mirada sobre lo que anunció el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, el principal problema que hay es que no hay la suficiente creación de puestos de trabajo genuinos. Porque estamos todos de acuerdo con que deberíamos tener otro modelo de país donde efectivamente la centralidad estuviera en el pleno empleo. Pero es otra la realidad. Y no por culpa de las organizaciones sociales, sino por culpa de las decisiones de quienes nos gobiernan, que efectivamente no han apostado a los sectores económicos que realmente crean esos puestos de trabajo, que son las pequeñas y medianas empresas. Las economías regionales crean el 85% del trabajo del sector privado. Entonces, lo que nosotros planteamos es que acá tiene que haber otro modelo. Mientras ese otro modelo no se ponga en marcha, evidentemente, esto es lo que está pasando. Tenemos más del 40% de pobreza y tenemos niveles de desocupación altos. Entonces, evidentemente, estas son las consecuencias de determinadas decisiones. Para eso, evidentemente, hace falta, por un lado, decisión política. Recién ustedes debatían sobre el Fondo Monetario y los condicionamientos que nos ponen. Parte de la decisión política, el propio Alberto Fernández, cuando asumió, dijo que esta no era una estafa, dijo es una deuda que hay que investigar, planteó que le planteó al Banco Central que tenía que hacer una lista de quién se había fugado el dinero. Bueno, esas son las decisiones que para nosotros son fundamentales cuando se encara un modelo de país. Nosotros creemos de que lo que anunció hoy Zabaleta está directamente relacionado con ese ajuste al que todos le tienen tanto miedo como palabra dentro del gobierno. Pero es una realidad. El propio ministerio tiene hoy 2.800.000 personas registradas en el RENATEP, el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que tienen compatibilidad con el potenciar trabajo. Y hay 1.200.000 personas alcanzadas por el programa. O sea que, según los propios registros del Ministerio, porque tiene un filtro el RENATEP, no que cualquiera puede inscribirse, sino que tiene que ser alguien que tenga un ingreso menor al salario mínimo vital y móvil, que no esté en blanco, bueno, una serie de condiciones de si tiene auto, que si tiene casa, propiedades, bueno, hay un montón de cuestiones. Bueno, todas esas personas que son compatibles, hay 1.600.000 que no están pudiendo acceder al programa. Entonces, evidentemente, y la verdad es que el anuncio de hoy de los 4.000 trabajos, hay 1.200.000 dentro del potenciar trabajo. Debería darle vergüenza al ministro plantear que 4.000 personas pudieron acceder, porque la verdad es que la magnitud del anuncio es totalmente insignificante frente a la realidad que se está viviendo en sectores muy mayoritarios de nuestra sociedad. Silvia, recordemos, y le pregunto a Iván, pero para dejarlo claro, que es un primer tramo en gastronomía de 4.000 puestos de trabajo. También yo entiendo que transformar los planes sociales en su totalidad o el potenciar trabajo en empleo genuino de pronto es algo bastante complejo. Pero vamos a ver qué es lo que piensa Iván, que es lo más importante. Bueno, te puedo dar una... A mí me sorprende o me resulta curioso a veces que, digamos, acá tengo una noticia del año 2017 que el título es Macri anunció un programa para convertir planes sociales en subsidios al empleo. El programa se llama Primer Empleo. Bueno, parece que hay una política de Estado, me parece bien. De repente el gobierno de Fernández, peronista, y de repente el gobierno de Macri hacen cosas parecidas.
El tema que vos tenés, yo creo que hay dos cosas, desde un punto de vista más bien macroeconómico. Argentina es un país que hace 10 años que no crece la economía. Debemos tener el PBI per cápita, o sea, la producción por persona en Argentina, parecida a la de 1998, un poquito más arriba si la medimos en dólares. Una situación muy preocupante, donde muy en contra de lo que pasa en los países, que a lo largo de 20 o 30 años crecen, ¿no? Entonces acá no creces, la torta no crece, entonces lo que hay para repartir es cada vez menos. Ese es el principal problema, yendo a lo que decía mi contertulia, perdóname, me olvidé tu nombre. Silvia, discúlpame. Claro, por supuesto, habría que generar trabajo genuino, pero en el sector privado formal hay apenas 6 millones de personas trabajando. Somos 40 millones de personas en el país. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué está pasando que ese sector privado formal no puede incluir a más gente en el sistema de trabajo? Desde mi punto de vista no pasa por armar un plancito de, bueno, lo transformamos a este en el otro. Hay que hacer reformas. Entonces, en el bloque anterior festejábamos que no va a haber ninguna reforma. Bueno, pará, porque ahí tenés uno de los problemas. 35% de la gente trabaja en negro, 40% de la gente está en la pobreza. Y sobre una población en edad de trabajar, que debe andar en los 20, 25 millones de personas, tenés solamente 6 millones trabajando en el sector privado formal de la economía, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema económico, en donde si vos no tenés una política económica razonable, previsible, de largo plazo, eso no lo cambiás. Y tenés que hacer reformas, ¿sí? En el mercado laboral, temas fiscales, monetarios. Hay que hacer cambios, porque si no, va a pasar lo mismo de siempre. Va a ser una Argentina con alta inflación, sin crecimiento y con gente excluida. Porque el resultado es la pobreza y la gente excluida. A mí, yo tengo que decirlo, me llama la atención que cuando hablas del primer empleo, hablas de un gran plan y ahora esto es un plancito. No, es lo mismo, digamos. También hay que tener una misma vara, ¿no? Sobre lo que ha pasado y lo que está pasando post pandemia y esta realidad tan compleja que tenemos ahora de ir a pagarle al fondo. Silvia. Creo que hay un punto de partida que no es menor. Si hablamos de una reforma, por supuesto, habría que hacer una reforma impositiva porque tenemos nosotros un país donde realmente el sistema impositivo es totalmente regresivo. Hay que hacer una reforma financiera. Estamos con todas las leyes de la dictadura militar. Si pasó lo que pasó con el préstamo que nos dio Macri, bueno, evidentemente es porque ahí, desde el sector financiero, no tienen ningún tipo de control. Tendría que haber un control más rígido para que aquellos que hacen ganancias en nuestro país no se las lleven al exterior, sino que las reinviertan para generar más trabajo. Bueno, evidentemente lo de las reformas nosotros lo vemos en otros sectores, ¿no? Los vemos en estas dos cuestiones que se estaba planteando recién y después también algún nivel de intervención del Estado en empresas testigo. O sea, debía haber participación del Estado en empresas testigo, tanto de medicamentos, como de energético, como de alimentos, hoy que está tanto en debate. A ver, todo el mundo se horroriza por los aumentos de los alimentos. Bueno, pero ¿qué hacemos frente a eso? Evidentemente el control de precios no terminó de funcionar. Bueno, hay que ver cómo se avanza respecto de estas cuestiones que no son menores. Ahora, esto no se va a resolver delegando en que alguien va a decidir por nosotros y nosotras. Creemos de que hay que convocar al conjunto del pueblo argentino. Nosotros hablamos cuando hacemos las formaciones en el barrio de, por ejemplo, los ejemplos de San Martín, Belgrano, Moreno, y decimos, la verdad es que esos muchachos las tenían bastante en contra y sin embargo, bueno, dijeron, a ver, nosotros queremos otro proyecto, queremos ser libres, no libertarios, queremos ser libres, queremos no tener independencia política, o sea, soberanía. Hablaban de palabras que realmente nosotros en este momento estamos viendo que el propio gobierno está dejando de lado. Hay que convocar a la población porque realmente este acuerdo va a condicionarnos y para nosotros la participación en todo esto de la sociedad es muy importante. Hay una herramienta en la Constitución Nacional que es la consulta popular. Sí. ¿Por qué el gobierno no implementó la consulta popular? Nosotros vamos a llevar desde nuestro humilde lugar, vamos a hacer una consulta popular en todo el país, del 3 al 6 de marzo. Vamos a juntar 1 millón de votos, porque tenemos 10.000 urnas ya puestas como para poder trabajar sobre esto. Silvia, para que podamos pimponear con Iván, porque hay varias cuestiones. Volviste a hablar del fondo, habías planteado lo de la Agencia Estatal de Alimentos. Quiero preguntarle a Iván qué piensa sobre esto.
Bueno, claramente, digamos, la visión sobre la libertad que tiene la izquierda es muy distinta de la visión de la libertad que tiene el liberalismo. Para la izquierda la libertad es que me den, que me abastezcan de alimento, de energía, de educación, digamos. Lo que pasa es que esos derechos, que dice la izquierda que son derechos, alguien los tiene que pagar. Entonces, ese alguien los tiene que pagar implica que a alguien le vas a tener que cobrar impuestos, y si no lo haces, es lo que pasa en Argentina. Tenés déficit fiscal, tenés altísimos niveles de inflación, o tenés una crisis de deuda, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en ese sentido, claramente que hay una visión de la libertad distinta a lo que es la visión de la libertad liberal, que implica sacame la mano de encima, déjame trabajar, ¿sí? Que es el sistema que funcionó cuando la Argentina fue top 5 países del mundo, digamos, ¿no? Y venían todos los inmigrantes, querían vivir en Argentina porque había esperanzas de progresar. Pero una cuestión más, porque el tema... de que sigas, ¿y qué habría que hacer con esta gente post-pandemia que perdió el empleo, que no tiene nada? Porque vos decís que me den, que me den. ¿Cuál es la otra opción? Post-pandemia. Los alimentos son caros. Los alimentos son caros porque el Estado argentino, pero también los otros estados, por querer cuidarnos, destruyeron sus monedas. ¿Tá? Los Estados Unidos han hecho el mismo desastre monetario que ha hecho la Argentina por muchas décadas. Lo concentraron todo en 2020. Y ahora tenemos una inflación de 7% en Estados Unidos que impacta en cualquier precio de commodities internacionales y le pega a los alimentos de acá. Culpa del Estado. No que el Estado lo tiene que resolver. Culpa del Estado. ¿Por qué la gente se quedó sin trabajo? ¿Por qué los sectores menos favorecidos se quedaron sin trabajo y sin clases? Porque una cosa es ser un chico de San Isidro y estudiar en tu casa con aire acondicionado en una computadora. Pero a los que les sacaron las clases fue a los chicos de La Matanza, que le dijeron, no, te doy paca paca. Una falta de respeto. Les sacaron el trabajo, culpa del Estado. Entonces, ¿el Estado tiene que resolver? Si el Estado hizo el desastre. Silvia. Y una más, disculpame, Silvia. La empresa de alimentos, el Estado interviene por todos lados. Tenemos controladas las tarifas, tenemos controlado el transporte, digamos. Está muy presente el Estado. De hecho, el gobierno se jacta de eso. Vos querés más Estado, está corriendo por izquierda hasta el kirchnerismo. Bueno, Silvia. Interesante. Bueno, para empezar, creo que lo que vos llamás libertades están en nuestra Constitución Nacional y son derechos adquiridos por una pelea de muchísimas generaciones. Estar en un mundo más avanzado, la verdad es que retroceder en derechos me parece que no sería el camino. Se le llama derecho sino a cualquier que nosotros, cosa, ¿no? Sino Una que cosa es el artículo 14, otra cosa es el artículo 14 bis. Hay conflicto ahí, digamos. Hay conflicto. El derecho a la industria lícita, a ejercer el comercio. Eso es el artículo 14. Es una concepción liberal. Lo otro tiene este condimento de, bueno, hay un derecho, pero alguien te lo va a tener que pagar. Y ahí ya tenemos un problema. Pero, perdón, mencionaste la salud durante la pandemia también, Iván. Sí. Te lo menciono porque mencionaste eso. ¿Qué? Si vos creés que eso no es un derecho, vos creés que eso no es un derecho, la atención médica durante una pandemia. Metés temas. Yo no digo que tiene que eliminarse ni la educación pública ni la salud pública. Digo como concepto, ¿sí? Si yo digo, Daniela tiene derecho a un tratamiento de una enfermedad respiratoria, bueno, eso quiere decir que a alguien va a tener que costearlo. Listo, eso implica. Quienes tuvieron las mayores ganancias durante la pandemia no fue el Estado. Fueron un pequeño puñado de empresas precisamente que monopolizan los alimentos, los medicamentos, bueno, el sector energético. Esos son los que tuvieron grandes ganancias. Por eso me llama la atención de que plantees de que es el problema de la intervención del Estado. Al revés, cuando se deja liberalizada la situación, y lo tenemos el mejor ejemplo durante el gobierno de Mauricio Macri. La libertad, Silvia, si la libertad fue de llevarse los dólares al exterior. No, pero vamos a la pandemia. Al que le fue bien fue a Mercado Libre, a eBay, a la empresa Zoom. A los sectores de alimentos también les fue muy bien y tuvieron grandes ganancias. Acá sí el mercado. El único sector esencial de la economía. Sí, pero el único sector que podía trabajar, el resto no podía trabajar. Pero no es un problema del sector que puede trabajar. Es el problema acá de que la gente necesita comer. Entonces, vos no podés dejar liberado que las empresas monopólicas de alimentos se llenen de dinero a costa de que suceda esto que pasa hoy, de que la gente no pueda comer de forma saludable, porque sí, claro, te tiran kilos y kilos de polenta, sí, pero anda a comprar 1 kilo de frutas, anda a comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de huevos o 1 kilo de queso. Entonces, esa es la situación de la realidad que nosotros atravesamos y que nosotros vemos. Mientras tanto eso sucedió, hubo empresas que se llenaron de dinero, y parte de las empresas que se llenaron de dinero son las que producen alimentos. Entonces, hay efectivamente contradicciones en ese mundo
que vos estás de alguna manera planteando que, bueno, que no tiene que intervenir más el Estado. Nosotros decimos que sí, que ahí tiene que haber mayor intervención del Estado sobre esa situación, porque si no, pasa lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, que todos esos dólares se fueron. ¿Y quién intervino sobre eso? Absolutamente nadie. Al revés. Las empresas tuvieron la libertad de llevarse el dinero al exterior y no invertirlo en el país, como en teoría, ese crédito que nos daban tenía que ser invertido. Y nosotros... Iván, Silvia, para ir cerrando, así Sí. puede contestarte Iván y Dale. hacemos un cierre cortito cada uno, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, bueno, voy directo a lo que decís vos. Hay frases que hay que ir a ver la evidencia. Ganaron mucho dinero. Bueno, te lo tomo. Pero veamos los números. Empresas monopólicas, te lo tomo, veamos el nivel de concentración de mercado. Y encima, si está concentrado el mercado, eso no es un problema. Digo, ¿por qué te digo que no es un problema? ¿Por qué? Porque el mismo sistema más o menos de ese mercado funciona en Argentina, funciona en Chile, funciona en Paraguay. Y, salvo este año que estamos con un problema de precio de alimentos en todo el mundo, producto de lo que te decía, de la política monetaria desquiciada que han seguido todos los bancos centrales del planeta, bancos centrales que son organismos públicos, son burócratas, son muy expertos, se creen muy genios, pero son funcionarios públicos. Destruyeron la moneda y los alimentos son caros. Entonces, el problema es que no es que vamos a resolverlo sacando los monopolios, metiendo una empresa estatal. No, resolvemos el problema de fondo, que es la emisión monetaria. Bien. Y una cuestión más. Lo último, dale, así Silvia puede cerrar. Digamos, el que más ha hecho porque la gente pueda comer, porque mucha más gente en el planeta pueda comer y porque pueda comer más saludablemente, ha sido el sistema capitalista de libre mercado con empresas y empresarios compitiendo y produciendo. La producción de alimentos no ha parado de crecer históricamente en el mundo. Somos un país productor de alimentos y tenemos niveles altísimos de malnutrición y de dificultades para acceder a los alimentos saludables. Esa contradicción evidentemente nos tiene que hacer reflexionar. Porque no podemos quedarnos con que esto es así y que el sistema es así. Porque nosotros damos de comer en el barrio y vos ves lo que sucede con los pibes y las pibas que no tienen para morfar. Perfecto. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con eso de que no se puede resolver y bueno, y esto es lo que hay. En un país como el nuestro, nosotros no nos podemos permitir que eso suceda. Y la verdad es que nos parece muchas veces una falta de respeto que cuando hay una campaña electoral se hable y se llene la boca. Macri hablaba de pobreza cero y Alberto armó la mesa contra el hambre. ¿Y en dónde estamos? Estamos en un momento en donde estamos discutiendo que el precio de los alimentos, sí, bueno, porque aumentó, insisto, nosotros creemos, me tengo que ir a la pausa ya. Me tengo que ir a la pausa ya. Otro modelo es posible. Gracias, Silvia. Pero no a la vas a resolverlo resignación. arruinando al productor. Acá el Por problema que supuesto. tenemos Quedó claro, Iván. es de bajos salarios. Muchas Hay que resolver gracias. ese problema. Muchas no matando al gracias. productor. Gracias a los dos. Perdón, nos gracias. tenemos que ir a la pausa, nos quedaríamos horas, pero sí, hacemos una pausa muy chiquita. Tenemos otro invitado que ya nos está esperando, ya venimos.